Isabella siempre adoraba el silencio matinal en su casa de Oak Street. Era en esos momentos, cuando los primeros rayos del sol atravesaban las cortinas de encaje, cuando sentía una paz especial. 20 años de matrimonio con Dexter le habían enseñado a apreciar esos momentos de soledad. Sentada a la mesa de la cocina, removía lentamente el té con una cuchara de plata, regalo de bodas de su suegra. Ahora, esta cuchara le parecía un irónico recordatorio de todos los años que había pasado creando la vida familiar perfecta. «Buenos días, cariño». La voz de Dexter interrumpió sus pensamientos. Entró en la cocina, impecablemente vestido con el traje azul marino que ella le había regalado por su cumpleaños el mes pasado. «Buenos días», respondió Isabella, levantando la vista de su taza. «¿Alguna reunión importante hoy?» «Sí, algunas reuniones con inversores. Puede que llegue tarde». Se sirvió una taza de café sin siquiera sentarse a la mesa. «Otra vez llega tarde», pensó Isabella, pero no dijo nada. Últimamente se había convertido en algo habitual. Devoluciones tardías, reuniones constantes, asuntos urgentes los fines de semana. «No me esperes con la cena», añadió besándole la mejilla. El beso fue rápido, casi formal. Isabella lo vio salir de casa, subir a su Mercedes negro y alejarse. 20 años atrás, se había enamorado de un abogado joven y ambicioso que soñaba con tener su propia empresa. Ahora él era el exitoso propietario del bufete Preston & Partners, y ella seguía siendo su fiable retaguardia, la guardiana de su acogedor nido. Esta mañana podría haber sido como cientos de otras de no ser por la llamada de Patricia, la mujer de Robert, el socio de Dexter. «¿Bella? Soy yo». La voz de Patricia sonaba tensa. «¿Tienes un minuto?» «Claro, ¿qué pasa?» «Yo no sé si estoy haciendo lo correcto al llamarte, pero eres mi amiga y no puedo quedarme callada». Isabella sintió que su corazón empezaba a latir más rápido. «Patricia, me estás asustando. ¿Qué te pasa?» «Anoche estuve en el despacho de Robert hasta tarde. Quería darle una sorpresa y vi algo extraño». «¿Qué era?» Isabella agarró el teléfono con más fuerza. Había una nueva señora de la limpieza, Maeve, creo, ya sabes, muy joven, pelirroja. Ella estaba en la oficina de Dexter, y ellos... Patricia se interrumpió. ¿Ellas qué? La voz de Isabella se enfrió. Solo estaban hablando, pero... Bella, algo iba mal. Vi cómo lo miraba, y él le sonreía como... Patricia volvió a callarse. Quizá esté exagerando, pero últimamente se queda mucho hasta tarde después del trabajo, y siempre es cuando Dexter trabaja hasta tarde. Isabella sintió que la sangre se le escurría de la cara. Los recuerdos de los últimos meses empezaron a formar una sola imagen. Devoluciones tardías, corbatas nuevas que ella no había comprado, llamadas extrañas que él contestaba en un susurro. «Gracias por decírmelo», dijo con voz firme. «Tendré que pensármelo». Tras colgar, Isabella se acercó a la ventana. El sol ya había salido, inundando la cocina de luz brillante. Miró el cuidado jardín que había creado a lo largo de los años. Cada flor, cada arbusto había sido plantado por sus propias manos. Toda su vida había sido así, bien cuidada, ordenada, perfecta desde fuera. Aquella noche permaneció sentada en la oscuridad del salón durante largo rato, esperando a Dexter. Volvió pasadas las 10, oliendo ligeramente a perfume de mujer, no al de ella. «¿Aún estás levantada?», dijo sorprendido encendiendo la luz. «Te dije que no esperaras. ¿Cómo ha ido la reunión?», preguntó ella, observando atentamente su reacción. «Productiva», respondió él, aflojándose la corbata. «Firmamos varios contratos importantes». «Y una mierda», pensó Isabella. Lo conocía desde hacía 20 años, conocía cada tono de su voz, cada gesto. Ahora mentía. «¿Qué pasa?», preguntó Dexter notando su intensa mirada. «No pasa nada», sonrió ella. «Solo estoy cansada de esperar.
Aquella noche, Isabella no pudo dormir. Se tumbó junto a su marido, escuchando su respiración constante, y pensó en el tiempo que llevaba así. ¿Cuánto tiempo había estado ciega? ¿Cuántas veces había excusado su ausencia con el trabajo? A la mañana siguiente, llamó a su vieja amiga Olivia, que trabajaba en un banco. «Olivia, necesito un favor», le dijo. «Quiero comprobar todas las cuentas de Dexter de los últimos 6 meses». «Bella, sabes que es información confidencial. Por favor, es importante». Olivia guardó silencio unos segundos. «De acuerdo, pero tiene que quedar entre nosotros». Una hora más tarde, Olivia volvió a llamar. «Lo he comprobado. Hay transferencias regulares a una cuenta llamada Maeve O'Connor. Todos los meses, cantidades bastante importantes». Isabella sintió que se le cortaba la respiración. «Maeve, la señora de la limpieza». «Gracias», dijo en voz baja y colgó. Se había pasado todo el día limpiando la casa, quitando el polvo mecánicamente y ordenando las cosas, como si intentara organizar no solo el espacio que la rodeaba, sino también el caos de su propia alma. Cada foto en las paredes juntas parecía ahora una burla. Cada regalo de Dexter le dejaba un sabor amargo en la boca. Por la noche, se sentó frente al ordenador y empezó a buscar información sobre Maeve O'Connor. Las redes sociales le dijeron más de lo que quería saber. Una mujer joven, de 28 años, una belleza pelirroja de sonrisa radiante. La mayoría de las fotos la mostraban con ropa cara, en restaurantes y complejos turísticos. «Con el dinero de mi marido», pensó Isabella. Aquella noche, tumbada en la cama, tomó una decisión. No haría berrinches, no gritaría ni acusaría. Actuaría con calma y metódicamente. Si Dexter decidía arruinarles la vida, se lo haría pasar lo peor posible. A la mañana siguiente, todo fue como siempre. El desayuno, un beso de despedida, la promesa de no esperar a la cena. Pero algo había cambiado. Ella misma había cambiado. Había un brillo frío en sus ojos y una firme determinación en su corazón. Cuando la puerta se cerró tras Dexter, Isabella se acercó a la ventana y se quedó mirándolo largo rato. Durante 20 años había sido la esposa perfecta. Ahora había llegado el momento de convertirse en la enemiga perfecta. Isabella pasó los 3 días siguientes planeando cuidadosamente sus acciones. Sabía que no podía actuar espontáneamente. Cada paso tenía que estar calculado, cada decisión tenía que estar pensada hasta el más mínimo detalle. Sus 20 años de experiencia en la organización de reuniones sociales y actos benéficos sirvieron por fin para algo realmente importante. Aquella noche llevaba su traje más caro, un Chanel azul marino, regalo de Dexter por su 15º aniversario. ¡Qué ironía!, pensó mientras se abrochaba el collar de perlas, llevar sus regalos para denunciar su traición. «Señora Preston». El joven guardia de seguridad de la entrada del centro de oficinas enarcó las cejas, sorprendido. «Ha venido a ver a su marido». «Pero si son casi las 9». «Sí, lo sé». Isabella le dedicó su sonrisa más encantadora. «Quiero darle una sorpresa. Últimamente está trabajando mucho». El guardia asintió y la dejó pasar. Isabella conocía a todo el mundo en la oficina. Llevaba años organizando fiestas de empresa, fiestas de Navidad para los hijos de los empleados y subastas benéficas. Era la esposa perfecta para un hombre de negocios de éxito, y ahora estaba jugando a su favor. El ascensor ascendía lentamente hasta el piso 23. Isabella miró su reflejo en la pared del espejo. Una elegante mujer de mediana edad, impecablemente peinada y maquillada. ¿Quién iba a pensar que todo en su interior ardía de dolor y rabia? El pasillo estaba en penumbra. La mayoría del personal hacía tiempo que se había ido a casa. Solo brillaba la luz de debajo de la puerta del despacho de Dexter. Y entonces, Isabella se quedó helada. Del despacho salían risas, femeninas, jóvenes, despreocupadas. Se acercó, pisando silenciosamente la mullida alfombra.
La puerta estaba entreabierta y a través de la rendija vio algo que cambiaría su vida para siempre. Dexter estaba sentado en su sillón de cuero. En su regazo había una joven pelirroja, Maeve. Ella le ajustó juguetonamente la corbata y él la miró como una vez había mirado a Isabella. «Eres tan hermosa», susurró, tocándole la cara. «Tan joven, tan viva. ¿Y tu mujer?», preguntó Maeve, enroscándose un mechón de pelo en el dedo. «¿No sospecha nada?». Dexter se echó a reír. «¿Bella? Está demasiado ocupada con sus proyectos benéficos y su jardín. Ni siquiera se da cuenta de que trabajo hasta tarde». «Pobrecita», dijo Maeve con simpatía fingida. «Debe de ser duro tener tanta razón. No hablemos de ella». Dexter acercó a Maeve. «Dime, ¿qué te parecen tus nuevos pendientes?». Isabella retrocedió hacia la puerta, sintiendo que las náuseas le subían a la garganta. ¿Pendientes? Ahora comprendía a dónde habían ido a parar el mes pasado los $50,000 de su cuenta conjunta. «Para caridad», había dicho Dexter en aquel momento. Qué crédula había sido. Caminó rápidamente hacia el ascensor, intentando no delatar su presencia. Un solo pensamiento la recorrió. 20 años. 20 años viviendo con un hombre que puede traicionar tan fácilmente. En casa, se metió en la ducha durante un buen rato, como si quisiera borrar todo lo que había visto. El agua se mezcló con sus lágrimas, pero no se permitió desahogarse, no ahora que tenía tanto trabajo. A la mañana siguiente, llamó a su vieja amiga Amanda, que trabajaba para una agencia de detectives. «Necesito toda la información sobre Maeve O'Connor», le dijo sin preámbulos. «Absolutamente toda. ¿Dónde vive? ¿Con quién se comunica? ¿Cuál es su historial financiero? Y también necesito saber todas las cuentas y transferencias de mi marido durante el último año. Bella». Amanda se quedó en silencio. «¿Pasa algo? Hazlo, por favor. Y no se lo digas a nadie». Una semana después había una gruesa carpeta sobre su escritorio. Lo que aprendió la conmocionó hasta la médula. Maeve no era solo una joven amante, era una verdadera profesional en su campo. En los últimos 5 años había cambiado a 3 Bozo, todos casados y hombres de negocios de éxito, y cada vez que se separaba, su cuenta bancaria se llenaba con una importante cantidad de dinero. Dexter era solo otra víctima en su colección. Pero esta vez, todo sería diferente. Esta vez, Maeve se enfrentaría a un adversario que no esperaba. Isabella comenzó a actuar metódicamente. Primero, contrató a un detective privado que empezó a seguir todos los movimientos de la pareja. Fotos, vídeos, grabaciones de conversaciones. Todo fue documentado con precisión profesional. Se enteró de sus reuniones secretas en el Ritz, de los fines de semana que pasaban juntos con el pretexto de los viajes de negocios de Dexter. Se enteró del apartamento que había alquilado para Maeve en Madison Avenue. $3,000 al mes de su dinero común. Todas las noches, cuando Dexter llegaba a casa, ella lo recibía con una sonrisa. Le preparaba sus comidas favoritas, le preguntaba por su trabajo y era la esposa perfecta. Y por la noche, cuando él se dormía, ella se sentaba ante el ordenador durante horas, estudiando los documentos que le había enviado el detective. «Cariño, últimamente estás tenso», le dijo Dexter un día durante el desayuno. «Quizá deberías tomarte un descanso». «¿Ir a un balneario? Tal vez», respondió ella, untando su tostada con mantequilla. «Por cierto, ¿cómo van las cosas en la oficina? ¿Cómo está la nueva limpiadora Maeve, creo?» Dexter se quedó paralizado un momento, pero se recompuso rápidamente. «No lo sé. La verdad es que no hablo con el personal de la oficina». «Una mentira», pensó Isabella, viéndole ajustarse nerviosamente la corbata, una nueva que no había comprado. «Otra mentira». Una tarde, reunió toda la documentación en una carpeta aparte, extractos bancarios,
fotografías, registros telefónicos. Añadió copias de los recibos de las joyas y del alquiler, y luego escribió una carta a su abogado, describiendo en detalle todo lo que había aprendido. Señora Preston, le dijo el abogado durante la reunión, tiene usted un caso muy sólido. Con estas pruebas podemos reclamar una parte importante de los bienes en el divorcio. No quiero el divorcio, replicó Isabela mirándole fijamente a los ojos. Quiero que lo pierda todo, absolutamente todo. El abogado la miró atentamente. Esto podría ser un juego muy sucio. Estoy preparada, dijo ella con firmeza. Él mismo eligió este camino. Aquella noche, cuando regresó a casa, se quedó largo rato frente al espejo de su dormitorio. 20 años atrás, había estado allí con su vestido de novia, feliz y enamorada. Ahora todo era diferente. Ya no era aquella chica ingenua que creía en el amor eterno. Ahora era una mujer que conocía el precio de la traición. Dexter llegó tarde a casa, oliendo de nuevo al perfume de otra persona. «Siento llegar tarde, cariño», le dijo, besándole la mejilla. Tenía unas negociaciones importantes. «Por supuesto, querida», sonrió ella. «Comprendo». Él se fue a la ducha y ella cogió el expediente de la caja fuerte. Mañana se lo entregaría a su abogado y comenzaría el verdadero juego. Un juego que no iba a perder. Tumbada en la cama, escuchó su respiración. En otro tiempo, ese sonido la había tranquilizado, le había dado una sensación de seguridad y amor. Ahora solo la hacía sentir asqueada y vengativa. «Tú te lo has buscado, Dexter», pensó mientras cerraba los ojos. «Ahora prepárate para recoger los frutos». La mañana empezó como siempre. Desayuno, un beso de despedida, promesas de no llegar tarde. Pero esta vez todo era diferente. Esta vez era el principio del fin. El investigador privado Michael Douglas llevaba 30 años trabajando en este campo, pero nunca había tenido una clienta como Isabela Preston. Normalmente, las esposas traicionadas acudían a él llorando, con las manos temblorosas y el rímel corrido. Isabela estaba sentada en su despacho, irradiando fría calma y determinación. «Señor Douglas», su voz era firme y clara, «necesito toda la información que pueda conseguir. Absolutamente toda, desde las cuentas bancarias hasta una lista de todos los lugares donde se reúnen. Quiero saber cuándo empezó mi marido a engañarme con esta señora de la limpieza». Michael se echó hacia atrás, examinando cuidadosamente a su nueva clienta. Con los años, había aprendido a leer a las personas como libros abiertos. Isabella Preston no era solo una esposa enfadada, era una mujer que planeaba vengarse. «S.R.A. Preston», comenzó con cautela, «mi trabajo no es barato, sobre todo si quiere una investigación tan detallada». Isabela sacó el talonario del bolso. «¿Cuánto?» $5,000 de adelanto, y otros 5 cuando termine la investigación. Ni siquiera pestañeó mientras extendía el cheque. «¿Cuándo puedes empezar? Hoy mismo». «Estupendo». Puso una memoria USB sobre la mesa. «Aquí está toda la información básica sobre mi marido y Maeve O'Connor. Sus direcciones, horarios de trabajo, lugares donde se les ha visto juntos. Esto te ayudará a ahorrar tiempo». Michael cogió la memoria USB y se dio cuenta de lo metódico que era su cliente. La mayoría de la gente en esta situación apenas podía recordar el número de teléfono de su presunta pareja infiel. «Señora Preston», la miró directamente a los ojos, «¿está segura de que quiere saber toda la verdad? A veces la ignorancia es una bendición». Isabella sonrió, pero su sonrisa no tocó sus ojos. «Señor Douglas, estuve casada durante 20 años. Durante 20 años fui la esposa perfecta. Ahora quiero saber por quién desperdició mi marido esos años». Michael trabajó 7 días a la semana durante las 2 semanas siguientes. Siguió a Dexter Preston y a su joven amante, registrando todos sus movimientos. Lo que descubrió le sorprendió incluso a él, un detective experimentado. Maeve O'Connor no era solo una joven que tenía una aventura con un hombre rico y casado. Era una verdadera profesional en su campo.
En los últimos 5 años ha cambiado a 3 B-Shiro, todos casados y hombres de negocios de éxito. Y cada vez, tras la ruptura, su cuenta bancaria se llenaba con una importante cantidad de dinero. Michael recopiló información sobre su pasado. Era huérfana, creció en el sistema de acogida y se graduó en la universidad gracias a un programa social. Trabajó como camarera, luego como administradora de un balneario y ahora como limpiadora en un prestigioso bufete de abogados. Pero sus cuentas bancarias contaban otra historia: ropa de diseño, joyas caras, vacaciones en complejos de lujo. Rastreó su ruta diaria desde su lujoso apartamento de Madison Avenue, alquilado a nombre de Dexter Preston, hasta la oficina donde supuestamente trabajaba como limpiadora. Pero en lugar de limpiar, pasaba horas en el despacho de Dexter, o salían juntos a reuniones de negocios, que en realidad eran citas en restaurantes y hoteles caros. Una noche, Michael se sentó en su coche frente al Hotel Ritz y vio cómo Dexter y Maeve entraban. Tomó varias fotos nítidas de ellos cogidos de la mano, Dexter besándola suavemente en la mejilla. Una hora más tarde, tomó el ascensor de servicio y sacó unas cuantas fotos más a través de la ventana de su habitación. Estaban cenando a la luz de las velas, riendo, intercambiando regalos. Un escenario típico, pensó Michael, tomando notas en su cuaderno. Un hombre rico y casado, una joven belleza, citas románticas, excepto que esta vez va a terminar de otra manera. Comprobó los registros financieros de Dexter Preston, y lo que encontró le hizo silbar de sorpresa. En los últimos 6 meses, Dexter había gastado casi $300,000 en regalos y entretenimiento para Maeve. Pendientes de diamantes, bolsos de diseño, viajes de fin de semana, y todo ello con cargo a cuentas que intentaba ocultar a su mujer. Pero lo más interesante estaba por llegar. Michael descubrió que Dexter había empezado a transferir algunos de sus activos a empresas fantasma. Una de ellas, M&O Enterprises, estaba registrada a nombre de Maeve O'Connor. A través de esta empresa pasaban importantes sumas de dinero, que luego se depositaban en cuentas en el extranjero. Cuando Michael mostró estos documentos a Isabella, ni se inmutó. ¿Cuánto transfirió en su nombre? Según mis cuentas, unos $2 millones en los últimos 4 meses. Sigue vigilando, dijo, hojeando la carpeta de pruebas. Quiero saberlo todo, cada movimiento que hagan, cada llamada, cada contacto secreto. Michael asintió, observando la frialdad de la mujer. Normalmente, sus clientes lloraban cuando veían pruebas de infidelidad. Isabella parecía fortalecerse con cada nueva prueba. La semana siguiente, colocó dispositivos de escucha en el despacho de Dexter y en el apartamento de Maeve. Lo que oyó confirmó sus peores sospechas. No solo estaban teniendo una aventura, sino que estaban planeando el futuro. Cariño, la voz de Maeve era dulce como la miel. ¿Cuándo vas a romper con ella? Estoy harta de esconderme. Pronto, preciosa, respondió Dexter. Solo un poco más de tiempo para organizarlo todo. No quiero que se meta demasiado en el divorcio. Ni siquiera se da cuenta de lo que está pasando, se rió Maeve. Es tan ingenua. Michael grabó la conversación y la añadió a su colección de pruebas. También grabó sus planes para el futuro. La casa en los Hamptons que ya habían mirado, el negocio conjunto que planeaban montar con el dinero de Dexter. Una noche, siguió a Maeve a un bar donde había quedado con una amiga. Sentado en una mesa cercana, escuchó su conversación. «Esta es mi mayor captura hasta ahora», Maeve se jactó mientras sorbía su martini. «Dexter es tan predecible. Le bastó con interpretar el papel de una pobre chica que admira su inteligencia y su éxito, y lo atraparon». «¿Y su mujer?», preguntó mi amigo. «Oh, ¿esa vieja gallina aburrida?», se rió Maeve. «No tiene ni idea. Está demasiado ocupada con sus proyectos benéficos y la jardinería». Michael grabó la conversación en su dictáfono. Cuando regresó a casa, se sentó largo rato a trabajar en su informe para Isabella.
En sus 30 años de trabajo había visto muchas traiciones, pero esta historia era especial. Aquí no había lugar para la compasión ni el perdón, solo para el frío cálculo y la traición. A la mañana siguiente entregó a Isabela un informe completo, cientos de fotos, horas de grabaciones de audio, extractos bancarios, documentos de transferencia de propiedades. Todo lo que podría necesitar para vengarse. Gracias, señor Douglas, dijo ella mientras hojeaba el material. Ha hecho un trabajo excelente. ¿Qué va a hacer con esta información?, le preguntó. Isabela le miró con una fría sonrisa. Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, destruirlos a los dos. Michael la vio salir de su despacho, con la espalda erguida, la cabeza alta y todos los pasos llenos de dignidad. Sabía que pronto estallaría un escándalo en la ciudad, que sacudiría a toda la alta sociedad. Y en el epicentro de ese escándalo estaría Isabella Preston, una mujer que había convertido su dolor en un arma. Aquella tarde, sentado en su despacho, preparó copias de seguridad de todos los expedientes del caso. Algo le decía que las necesitaría. Al fin y al cabo, no se trataba solo de una historia de adulterio, sino de una historia de venganza que no había hecho más que empezar. Mientras tanto, Isabela estaba sentada en su despacho, colocando metódicamente los documentos en carpetas. Cada foto, cada registro, cada documento bancario era un arma en su arsenal, e iba a utilizarlas todas. «¿Querías jugar con fuego, Dexter?», pensó, mirando la foto de él besando a Maeve fuera del hotel. «Ahora prepárate para quemarte». Clark Anderson, analista financiero con 30 años de experiencia, estudiaba detenidamente los documentos que tenía sobre la mesa. Había visto muchos casos difíciles en su carrera, pero el de Isabella Preston era especial. La mujer sentada frente a él había traído toda una carpeta de documentos, extractos bancarios, acuerdos de transferencia de propiedades y documentos constitutivos de empresas. «Señora Preston», empezó, limpiándose las gafas, «lo que estoy viendo aquí, esto es grave». Su marido no solo transfirió dinero a su amante, creó toda una red de empresas fantasma para ocultar sus activos. Isabela se sentó derecha, con las manos apoyadas tranquilamente en el regazo. «Cuéntemelo todo, señor Anderson. Quiero saber todos los detalles». Clark extendió varios diagramas que había dibujado delante de ella. «Mire, aquí está la empresa principal, Preston & Partners, y esta es una red de filiales creadas en los últimos 18 meses. M&O Enterprises, Sunset Investments, Blue Ocean Trading, todas están registradas a nombre de distintas personas, pero en realidad las controla tu marido». «¿Y a dónde va el dinero?», preguntó Isabela, estudiando detenidamente los diagramas. «El flujo principal pasa por M&O Enterprises, una empresa registrada a nombre de Maeve O'Connor. Desde allí, los fondos se transfieren a cuentas extraterritoriales en las Islas Caimán y Suiza. En el último año, unos $5 millones han pasado por este esquema». Isabela asintió lentamente. 5 millones era una suma que podía proporcionar una vida cómoda a muchas familias, pero para su marido no era más que una cifra sobre el papel, un dinero que no dudaba en gastar en su joven amante. «Pero hay más», continuó Clark, sacando una nueva carpeta. «He descubierto que su marido ha iniciado el proceso de volver a registrar algunos de sus bienes inmuebles. Está intentando transferir la casa de los Hamptons, que técnicamente os pertenece a los dos, a una empresa fantasma. ¿Nuestra casa de verano?». Isabela sintió que algo se le oprimía en el pecho. Habían comprado aquella casa en su 10º aniversario de boda. Ella misma la había decorado, creado un acogedor jardín, pasado allí felices fines de semana con su marido, y ahora él intentaba robarle eso también. «Sí», Clark le mostró los documentos, «pero cometió un error. Este nuevo registro requiere tu firma, que él obviamente planeaba falsificar». Isabela estudió los papeles cuidadosamente.
Cada documento era como una puñalada en la espalda, una prueba de lo metódicamente que su marido se había preparado para la ruptura, de lo cuidadosamente que había planeado dejarla sin nada. Señor Anderson, levantó la vista de los papeles. ¿Qué más ha encontrado? El financiero sacó otra carpeta. Aquí están los extractos de las tarjetas de crédito de su marido del último año, restaurantes caros, joyerías, hoteles. El total de gastos asciende a $500,000, y eso es solo lo que pasó por los canales oficiales. Extendió recibos y recibos delante de ella. Cada documento era una prueba de traición. Pendientes de diamantes por $70,000, un reloj Cartier, vales para las Maldivas. Y esto, Clark puso otro documento delante de ella, es quizá lo más interesante. Un contrato de alquiler de un piso en Madison Avenue. $3,000 al mes, pagaderos un año por adelantado. El piso está registrado a nombre de M&O Enterprises, pero la señorita O'Connor vive realmente allí. Isabela cogió el documento y miró los números. Recordó que hacía 6 meses le había pedido a Dexter que le ayudara a financiar un proyecto benéfico para niños. Él le dijo que no tenía dinero, que el negocio pasaba por una mala racha, y estaba gastando miles de dólares en su amante. «¿Hay algo más?», vaciló Clark. «Encontré los documentos de un fondo fiduciario. Su esposo lo creó hace un mes con $2 millones. ¿Adivina quién es el beneficiario?» «Maeve O'Connor», respondió Isabela sin que le preguntaran. «Así es. Aseguró su futuro con tu dinero». Isabela se levantó y se acercó a la ventana. Abajo, la ciudad estaba en plena ebullición, con la gente apresurándose a sus asuntos, ajena a los dramas que se desarrollaban en los altos despachos. ¿Cuántas historias más como esta escondían estos rascacielos de cristal? Señor Anderson, se volvió hacia la mesa. ¿Qué me aconseja que haga? El financiero se bajó las gafas. Tiene varias opciones. La primera es solicitar el divorcio ahora, utilizando estos documentos como prueba del fraude financiero. La segunda es esperar y reunir aún más pruebas. Pero hay una tercera opción. ¿Cuál es? Podemos usar su propio esquema en su contra. Puedo ayudarle a tomar el control de algunas de estas empresas. Legalmente, por supuesto, pero llevará tiempo y cierta inversión financiera. Isabela se sentó en su silla. ¿Cuánto tiempo y cuánto dinero? 2 o 3 meses y unos $50,000 en honorarios legales y papeleo. Sacó su chequera. Tengo ahorros que Dexter no conoce. Empecé a ahorrar dinero cuando sospeché por primera vez que algo iba mal. Clark asintió con respeto. Esta mujer era mucho más lista de lo que su marido pensaba. Muy bien, dijo. Entonces empecemos por auditar todas las empresas. Necesitamos saber exactamente a dónde van todos los flujos financieros. Durante las semanas siguientes, Isabela pasó las tardes en el despacho de Clark, estudiando documentos y gráficos financieros. Aprendió más sobre derecho de sociedades y transacciones financieras que en toda su vida. Durante el día, seguía desempeñando el papel de esposa perfecta. Preparaba desayunos, se interesaba por los asuntos de su marido y organizaba actos benéficos. Y por la noche, cuando Dexter llegaba tarde a la oficina, ahora sabía exactamente con quién y dónde, trabajaba en un plan para destruirle. Una noche, Clark le mostró nuevos documentos. «Mira lo que encontré. Tu marido no solo esconde dinero, utiliza empresas fantasma para evadir impuestos. Eso es un delito». Isabela estudió detenidamente los documentos. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que tenemos una base. Si la información sobre esto llega a las autoridades fiscales, ¿puede ir a la cárcel? En teoría, sí. Pero lo más probable es que tenga que pagar multas enormes y su reputación quede destruida. Isabela sonrió lentamente. Eso es exactamente lo que necesito. Empezó a recopilar el expediente. Cada documento, cada declaración, cada prueba de fraude financiero estaba cuidadosamente ordenada y preparada. Cuando llegara el momento, lo utilizaría todo.
Una noche, volvió a casa y encontró a Dexter trabajando en su despacho. Cariño, levantó la vista de sus papeles. Llegas tarde. Proyecto benéfico, respondió ella con una sonrisa. Por cierto, ¿cómo van las cosas con la nueva inversión? Oh, todo va bien, hizo un gesto con la mano. No llenes tu bonita cabeza con cosas tan complicadas. Si lo supieras, pensó ella mirándole. En su bolso había documentos que podían destruir todo lo que él había construido. Pero aún no había llegado el momento. Aquella noche, tumbada en la cama, pensó en todo lo que había aprendido. Su marido no era solo un traidor, era un fraude que llevaba años engañándola no solo a ella, sino también al Estado, y pagaría por todo esto. A la mañana siguiente, se reunió de nuevo con Clark. He tomado una decisión, dijo firmemente. Vamos con la tercera opción. Quiero que lo pierda todo. El financiero asintió. Entonces, empecemos. Pero le advierto que no será un camino fácil. Estoy preparada, replicó Isabela. Después de todo, he tenido 20 años de práctica en ser la esposa perfecta. Ahora es el momento de aprender a ser la enemiga perfecta. Cogió el expediente y salió del despacho. Empezaba a llover, pero ni siquiera abrió el paraguas. Las gotas frías en la cara la ayudaron a mantener la mente despejada. Querías quitármelo todo, Dexter, pensó mientras subía a un taxi. Pero no tuviste en cuenta una cosa. No soy la misma ingenua que se casó contigo hace 20 años. He aprendido de los mejores, de ti, y ahora usaré todas tus lecciones en tu contra. El taxi avanzaba bajo la lluvia, y el bolso de Isabela contenía documentos que pronto cambiarían la vida de muchas personas. El juego había comenzado, y esta vez ella iba a ganar. Isabela llevaba mucho tiempo preparándose para este día. Cada detalle de su plan había sido cuidadosamente pensado, cada palabra ensayada frente al espejo. Eligió un viernes por la noche para esta conversación. Normalmente, a esa hora, Dexter llegaba pronto a casa para prepararse para sus tradicionales recepciones del sábado por la noche. Había decorado la casa con esmero, flores frescas en jarrones, velas y música ligera. Sobre la mesa había una botella del vino favorito de Dexter, Chateau Margaux, cosecha 1982, que habían estado guardando para ocasiones especiales. Esta iba a ser una velada muy especial. Cuando la puerta principal se cerró, Isabela estaba sentada en el salón, hojeando el álbum de fotos de su boda. 20 años atrás, eran tan felices, estaban tan enamorados, ¿o fue todo una mentira desde el principio? ¿Cariño? La voz de Dexter llegó desde el pasillo. ¿Qué es ese olor? ¿Cocinaste algo especial? Entra, cariño, respondió ella con calma. Tengo una sorpresa para ti. Dexter entró en el salón aflojándose la corbata. Parecía cansado, pero feliz. Probablemente otra cita exitosa con su amante. ¿Vino? Se fijó en la botella que había sobre la mesa. ¿Estamos celebrando algo? Se podría decir que sí. Isabela se levantó y se acercó a él. Por favor, siéntate. Tenemos que hablar. Ella vio un destello de inquietud en sus ojos, pero él se recompuso rápidamente. Por supuesto, cariño. ¿Ocurre algo? Oh, han pasado muchas cosas. Sirvió vino en 2 copas. Últimamente he estado pensando mucho en nuestro matrimonio, sobre cómo han cambiado las cosas a lo largo de los años. Dexter cogió la copa. Todos cambiamos, es natural. Isabela estuvo de acuerdo. Pero algunos de los cambios son particularmente interesantes. Sacó unas cuantas fotos de una carpeta y las puso sobre la mesa delante de su marido. Le mostraban besando a Maeve a la entrada del Hotel Ritz. ¿Qué es esto? Se le enfrió la voz. Oh, esto es solo el principio. Isabela sacó unas cuantas fotos más. Aquí estás regalándole unos pendientes de diamantes. Y aquí están juntos de vacaciones en las Maldivas. Un bonito hotel, por cierto. $5,000 por noche no está mal para una criada, ¿verdad? Dexter dejó lentamente su vaso. ¿Me has estado siguiendo?
Estaba protegiendo mis intereses, respondió con calma. Igual que hiciste tú cuando creaste empresas fantasma para ocultarme dinero. Su rostro cambió. No sé de qué me estás hablando. ¿De verdad? Isabela sacó una nueva carpeta. Entonces, quizá puedas explicarme qué es M&O Enterprises o por qué $5 millones de nuestro dinero conjunto fueron a parar a las cuentas de esta empresa. Es un negocio, respondió secamente. Tú no entiendes nada de estas cosas. Últimamente he aprendido mucho, sonrió ella. Por ejemplo, que la evasión fiscal es un delito. También lo es falsificar documentos al intentar volver a registrar nuestra casa en los Hamptons. Dexter se levantó bruscamente. Ya basta. ¿Qué es lo que quieres? Quiero la verdad, replicó Isabella, permaneciendo sentada. ¿Cuánto tiempo llevas así? ¿Cuántos años llevas mintiéndome? Caminó por la habitación, pasándose la mano por el pelo. No es lo que piensas. ¿Qué es, Dexter? Ilumíname. Maeve. Ella me comprende. Es joven, es enérgica, me hace sentir vivo, y tú, se volvió hacia ella. Te has convertido en una aburrida ama de casa que solo piensa en caridad y jardinería. Isabella sintió que cada una de sus palabras dolía como un látigo, pero no lo demostró. ¿Y por eso decidiste robarnos nuestro dinero? ¿Quitarnos todo lo que habíamos construido juntos durante 20 años? Yo no lo robé, alzó la voz. Yo gané ese dinero, yo construí este negocio, lo construimos juntos, dijo en voz baja. Mientras tú trabajabas en la oficina, yo construía tu reputación, organizaba recepciones, hablaba con las esposas de los clientes. Yo era a tu respaldo, tu apoyo. ¿Y ahora quieres la mitad de todo? No, sacudió la cabeza. Lo quiero todo. En ese momento, la puerta se abrió y Maeve entró en la habitación. Se quedó helada al ver a Isabella. Oh, no sabía que ibas a estar en casa. Claro que no, respondió Isabella sonriendo. Estás acostumbrada a venir cuando yo no estoy. Por cierto, me gustan tus pendientes. Los diamantes te quedan muy bien. Maeve tocó instintivamente los pendientes, los mismos que habían costado $70,000. ¿Ya? Maeve, sube, dijo Dexter bruscamente. Yo me ocuparé de esto. Oh, no te preocupes, se levantó Isabella. Ya he terminado. Por cierto, Maeve, ¿sabes que hizo lo mismo con sus 3 esposas anteriores? Prometió divorciarse de ellas, les regaló joyas y luego las abandonó a su suerte. Maeve se estremeció. ¿De qué está hablando, Dex? No la escuches. Intentó coger la mano de Maeve, pero ella se apartó. Lo he documentado todo, continuó Isabella, sacando una nueva carpeta. Toma, puedes echarle un vistazo. Los extractos bancarios son especialmente interesantes. ¿Cuánto gastó en cada una de sus amantes anteriores? Ah, y no te olvides de mirar las fotografías. Algunas son muy reveladoras. Maeve cogió la carpeta con manos temblorosas. ¿Esto es verdad? Dexter intentó arrebatarle los documentos, pero Maeve ya estaba hojeando las páginas. Dios mío, susurró, mirando las fotos. Son exactamente los mismos pendientes, y el mismo hotel. Le gusta repetirse, dijo Isabella. Incluso el escenario es siempre el mismo. Primero un encuentro casual, luego cumplidos, luego regalos, y al final promesas vacías y un corazón roto. Maeve miró a Dexter horrorizada. Dijiste que yo era especial, que nunca había sentido esto por nadie. Eres especial. Intentó abrazarla, pero ella lo apartó. No me toques, gritó. Tú me has utilizado, como todo el mundo. Ah, y una cosa más, añadió Isabella. Ese fondo fiduciario de $2 millones que creó para ti está vacío. Compruébalo tú misma. Maeve se tambaleó como si la hubieran golpeado. ¿Qué? Era un señuelo, cariño, explicó Isabella. Siempre hace lo mismo. Promete dinero para retener a su amante más tiempo, pero en el último momento todo desaparece.
Dexter se quedó de pie en medio de la habitación, mirando de una mujer a otra. Su mundo perfectamente construido se desmoronaba ante sus ojos. «¡Me mentiste!», gritó Maeve. «Todo era mentira. No todo», intentó argumentar. «Te quiero como todos los demás». Le tiró la carpeta a la cara. «Creía que yo era especial, que la dejarías por mí, pero solo me utilizaste». Isabela observó la escena con calma. Durante 20 años había sido la esposa perfecta, tranquila, sumisa, siempre dispuesta a perdonar. Pero esta vez no. «Por cierto», se volvió hacia Maeve, «puedes quedarte con todos los regalos. Considéralo una compensación por el tiempo que has perdido. Pero el apartamento de Madison Avenue tendrá que desaparecer. Ya he notificado al casero que cancelo el contrato». Maeve sollozó y se dirigió a la salida. Dexter intentó detenerla, pero ella se soltó y salió corriendo de la casa. «¿Qué has hecho?», se volvió hacia Isabela. «Lo has estropeado todo». «No, cariño». Reunió con calma los documentos en una carpeta. «Has sido tú quien lo ha estropeado todo. Acabo de mostrarte la verdad. ¿Y ahora qué?». Se hundió en su silla, de repente con aspecto viejo y cansado. «¿Vas a pedir el divorcio?». «Oh, esto es solo el principio», se dirigió a la puerta. «Mañana por la mañana se entregarán copias de todos los documentos sobre tu fraude financiero a la agencia tributaria. Otra copia irá a tus socios de la empresa y la tercera al fiscal del distrito». «No puedes hacerlo», saltó de la silla. «Me destruirás». «Ese es exactamente el plan», abrió la puerta. «Por cierto, me mudo a una casa en los Hamptons, la misma que intentaste robarme. Puedes quedarte aquí por ahora. Mis abogados se pondrán en contacto contigo mañana». Salió de la casa donde había vivido 20 años sin mirar atrás. En su bolso estaban los documentos que cambiarían la vida de Dexter Preston para siempre. Pero su corazón estaba vacío. No había dolor ni arrepentimiento, solo la fría satisfacción del trabajo bien hecho. Subió al taxi y miró la casa por última vez. La luz seguía encendida en la ventana del salón. Probablemente Dexter estaba intentando comprender cómo su vida perfecta se había desmoronado en una sola noche. «Adiós, cariño», pensó. «Gracias por 20 años de mentiras. Me hicieron más fuerte». El taxi se alejó en la noche e Isabela ya estaba planeando sus próximos pasos. Mañana empezaría un nuevo capítulo de su vida, y esta vez ella sería la protagonista de su historia, no solo la sombra de un hombre de éxito. El bufete de abogados Morris, Schultz & Partners ocupaba toda la 30ª planta de un rascacielos de Madison Avenue. Eleanor Morris, la socia principal del bufete, era famosa por no haber perdido nunca un caso de divorcio. Cuando Isabela entró en su despacho a la mañana siguiente de su enfrentamiento con Dexter, Eleanor supo inmediatamente que este sería uno de los casos más interesantes de su carrera. S.R.A. «Preston». Eleanor señaló la silla frente a su escritorio. «Entiendo que desea iniciar el procedimiento de divorcio». Isabela se sentó, alisándose suavemente la falda. «No es solo un divorcio, señorita Morris. Quiero quitárselo todo». Eleanor se reclinó en su silla, mirando atentamente a su cliente. «Todo es un objetivo bastante ambicioso. Normalmente, en un divorcio, la esposa puede esperar la mitad de los bienes adquiridos conjuntamente. Yo tengo algo más que los motivos habituales de divorcio». Isabela sacó una gruesa carpeta de su bolso. «Aquí están todos los documentos sobre el fraude financiero de mi marido, pruebas de su infidelidad e intentos de ocultar sus bienes». Eleanor empezó a hojear los documentos y sus cejas fueron subiendo poco a poco. «Esto es impresionante. Has llevado a cabo una investigación muy seria». «Tuve tiempo de sobra», respondió Isabela. «Durante 20 años fui la esposa perfecta. Ahora ha llegado el momento de ser la demandante perfecta». Pasaron las horas siguientes discutiendo en detalle la estrategia.
Eleanor estaba asombrada por la forma metódica en que Isabella había reunido todas las pruebas. Mira, la abogada extendió los documentos sobre la mesa. Podemos atacar desde varias direcciones. En primer lugar, la infidelidad es un motivo clásico de divorcio. En segundo lugar, el fraude financiero es más grave. Intentó ocultar bienes, lo que constituye una violación de los deberes conyugales. Y en tercer lugar, la evasión fiscal es un delito penal. ¿Qué propones?, preguntó Isabella. Primero, presentaremos una demanda de divorcio, indicando todas sus infracciones. Al mismo tiempo, enviaremos una solicitud a Hacienda para que compruebe sus actividades financieras. Cuando empiece la investigación, sus socios querrán distanciarse del escándalo. Isabella asintió. ¿Y qué hay de Maeve? Ah, la joven amante, sonrió Eleanor. Podría ser nuestra moneda de cambio. Si accede a testificar sobre cómo se gastó el dinero conjunto en ella, lo hará, dijo Isabella con seguridad. Después de lo de anoche, lo odia tanto como yo. Eleanor empezó a escribir notas en su ordenador. Bien, empezaremos por presentar una demanda, pero primero tenemos que proteger tus bienes. Te sugiero que congeles todas las cuentas conjuntas de inmediato. Ya está hecho. Isabella sacó otro documento. He presentado una solicitud al banco esta mañana. Ahora todas las transacciones requieren una doble firma. Lo has hecho bien, dijo Eleanor con respeto. Tuve un buen maestro, sonrió Isabella con amargura. Mi marido me enseñó la importancia de pensar bien cada paso. Trabajaron hasta altas horas de la noche preparando los documentos. Eleanor estaba asombrada de lo bien que conocía Isabella todos los asuntos financieros de su marido. La mayoría de las esposas ni siquiera saben que existen cuentas en paraísos fiscales, dijo la abogada. La mayoría de las esposas no se pasan meses estudiando derecho de sociedades y documentación financiera, replicó Isabella. Quería asegurarme de que entendía todos sus movimientos. Cuando todos los documentos estuvieron listos, Eleanor le entregó un bolígrafo a Isabella. Última oportunidad para cambiar de opinión. Una vez que presentemos estos papeles, no habrá vuelta atrás. Isabella cogió el bolígrafo y firmó con confianza. No voy a echarme atrás. Él mismo eligió este camino. Tras salir del despacho del abogado, Isabella se dirigió a su casa de los Hamptons. Esta casa siempre había sido su lugar favorito. Había creado allí un hermoso jardín y pasaba allí sus momentos más felices, hasta que descubrió la verdad. El teléfono sonó al entrar en la casa. Era Dexter. ¿Qué has hecho? Su voz temblaba de rabia. Todas las cuentas están congeladas. Ni siquiera puedo retirar $1. Oh, eso es solo el principio, cariño, respondió ella con calma. Mañana recibirás documentos de mi abogado y otra sorpresa de la agencia tributaria. No puedes hacerme esto, gritó. Yo he creado todo esto. No eres nada sin mí. Te equivocas. Miró por la ventana hacia su jardín. Creaste un monstruo, Dexter, y ahora tienes que lidiar con él. Colgó el teléfono y se sirvió un vaso de vino. Los recuerdos se agolpaban en su cabeza. ¿Cómo habían comprado esta casa? ¿Cómo habían planeado un futuro feliz aquí? Todo aquello parecía ahora un sueño lejano. A la mañana siguiente comenzó la verdadera batalla. Dexter recibió los papeles del divorcio e inmediatamente corrió a ver a su abogado. Pero ya era demasiado tarde. Isabella y Eleanor habían pensado en cada paso. El primer golpe vino de las autoridades fiscales. Tras una denuncia anónima, enviada con pruebas cuidadosamente preparadas, comenzó una auditoría a gran escala de todas las empresas de Dexter. Señor Preston, dijo el inspector de Hacienda durante la primera reunión, tenemos motivos para creer que ha ocultado deliberadamente ingresos y evadido impuestos. Dexter intentó negarlo, pero las pruebas eran abrumadoras. Cada documento, cada transacción testificaba en su contra. Sus socios se estaban poniendo nerviosos. Nadie quería verse envuelto en un escándalo fiscal. Dexter,
le dijo su socio principal durante una reunión de emergencia. No podemos arriesgar la reputación de la empresa. Tendrás que pedir una excedencia indefinida. Y entonces Maeve apareció. Después de esa noche, desapareció por unos días, y cuando regresó, estaba lista para testificar contra Dexter. Me prometió un futuro, dijo a sus abogados. Dijo que se divorciaría de su mujer, que estaríamos juntos, pero en realidad yo no era más que otro juguete de su colección. Su testimonio fue el último clavo en el ataúd de la reputación de Dexter Preston, cuando describió con detalle todos los regalos, el dinero gastado en ella, las promesas y las mentiras. Fue más de lo que podría soportar incluso el mejor abogado. Isabela observaba todo aquello con serena confianza. Sabía que ganaría, no porque fuera una víctima, sino porque estaba mejor preparada. ¿Estás segura de que quieres continuar?, le preguntó Eleanor después de la siguiente vista. Podríamos negociar un acuerdo. Ya está dispuesto a darme la mitad de todo. No me interesa la mitad, respondió Isabela. Debería perderlo todo, como pensaba hacerme a mí. Pasaron las semanas. La auditoría fiscal reveló más y más irregularidades. Los socios suspendieron a Dexter de la dirección de la empresa. Sus cuentas fueron congeladas, sus bienes embargados. E Isabela continuó su metódico trabajo. Se reunió con personas influyentes, contó su historia en actos benéficos y se ganó la simpatía del público. ¿Creyó que era débil?, preguntó a Dexter durante una de sus comparecencias ante el tribunal. ¿Que me iría tranquilamente y te dejaría empezar una nueva vida con una joven amante? Parecía viejo y cansado. Bella, hagamos un trato. Te daré todo lo que quieras. Solo haz que pare. Es demasiado tarde. Ella negó con la cabeza. Tú empezaste este juego. Ahora mira cómo lo termino. Aquella tarde, sentada en su jardín de los Hamptons, contemplaba la puesta de sol. Durante 20 años había sido la esposa perfecta, tranquila, sumisa, siempre dispuesta a perdonar. Ahora se había convertido en lo que siempre debió ser, una mujer fuerte que sabía lo que valía y no permitiría que nadie la traicionara. Sonó el teléfono. Era Eleonora. El juez había fijado una fecha para la audiencia final. En 2 semanas, todo habrá terminado. No, sonrió Isabela. En 2 semanas todo habrá empezado. Mi nueva vida, mi nueva historia. Colgó el teléfono y respiró profundamente sus rosas. Antes las había cultivado para Dexter, pero ahora solo florecían para ella. Al igual que su vida, ya no pertenecían a nadie más que a ella. La mañana del lunes empezó como de costumbre para Dexter Preston. Se puso su traje Brioni favorito, se anudó una corbata de seda y se subió a su Mercedes negro. Seguía intentando actuar como si nada hubiera cambiado, aunque sabía que hoy su vida se desmoronaría definitivamente. Los periodistas ya esperaban a la entrada del edificio de oficinas. Alguien, sospechaba que era cosa de Isabela, había filtrado información a la prensa sobre la investigación fiscal y el escándalo con su amante. Señor Preston, ¿es cierto que utilizó fondos de la empresa para financiar sus gastos personales? Señor Preston, comente las acusaciones de evasión fiscal. ¿Qué opina de la aventura con una empleada de su empresa? Se abrió paso entre la multitud, cubriéndose la cara con su maletín. Hace apenas una semana, esos mismos periodistas le habían estado adulando, esperando conseguir una entrevista exclusiva sobre los secretos de su éxito. Ahora le atacaban como una manada de lobos hambrientos. De vuelta a la oficina, estaba a punto de recibir otro golpe. Robert Kingsley, el socio principal de la empresa, le llamó a su despacho nada más llegar. «Siéntate, Dexter». Robert parecía cansado e irritado. «Tenemos que hablar. Robert, puedo explicártelo todo». «No lo hagas», le interrumpió Kingsley. La junta de socios celebró anoche una reunión de emergencia. La decisión fue unánime. Tenemos que pedirte que dejes el bufete. Dexter sintió que se le caía la tierra encima. ¿Qué? Pero soy socio. Construí la mitad de la base de clientes.
Por eso te ofrecemos una renuncia voluntaria. Robert le puso los documentos delante. Si firmas ahora, recibirás una indemnización. Si no lo haces, nos veremos obligados a iniciar el procedimiento de expulsión forzosa por violaciones éticas. ¿Violaciones éticas?, rió Dexter con amargura. Después de 20 años en el puesto, una investigación de Hacienda, Dexter. El uso de cuentas corporativas para gastos personales. Una aventura con una empleada. Te das cuenta de que todo esto ensombrece la reputación de la empresa, ¿verdad? En ese momento, llamaron a la puerta y la secretaria dijo que habían llegado representantes del servicio fiscal. Tenemos una orden para requisar documentos, dijo el inspector jefe, entrando en el despacho. Necesitamos acceder a todos los registros financieros de la empresa de los últimos 5 años. Robert asintió. Por supuesto que cooperaremos. Jane, acompaña a los inspectores al departamento de contabilidad. Dexter observó cómo el grupo de hombres trajeados se dirigía al departamento financiero. Su imperio se desmoronaba ante sus ojos. «Fírmalo, Dexter», dijo Robert en voz baja. «Es lo mejor para todos». Cogió el bolígrafo con mano temblorosa. 20 años de trabajo, cientos de casos ganados, millones de dólares ganados, y todo termina así, con la firma de una renuncia voluntaria. Cuando salió del despacho de Robert, la oficina ya zumbaba como una colmena. Los empleados cuchicheaban, le miraban. Podía ver en sus rostros una mezcla de lástima y regodeo. Lucy, su secretaria durante los últimos 15 años, ya estaba esperando fuera de su despacho. «Señor Preston, lo siento mucho, pero me han pedido que le ayude a empaquetar sus efectos personales». Asintió con la cabeza, incapaz de decir una palabra. Entrando en su despacho, ahora su antiguo despacho, empezó a meter cosas mecánicamente en una caja. Fotos, premios, documentos personales, todo lo que quedaba de su carrera. El teléfono sonó. Era su banquero. «Señor Preston, tenemos un problema. Hacienda ha embargado todas sus cuentas. Tenemos que congelar todas las transacciones». «¿Todas las cuentas?». Sintió que un sudor frío le recorría la espalda. «¿Incluso sus cuentas personales?». «Todo, señor Preston. Lo siento mucho». Colgó el teléfono y miró por la ventana de su despacho en el piso 33. Ayer era el rey de esta ciudad, un abogado de éxito con una reputación impecable. Hoy era un paria. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Maeve. «Le he hecho una declaración a tu mujer. Lo siento, pero es culpa tuya. Me prometiste un futuro y en cambio me usaste como un juguete más». Quiso responder, pero ¿qué podía decir? Ella tenía razón. La había utilizado como había hecho con tantas otras antes que ella. Ahora todos sus pecados volvían para atormentarle. En casa recibió un nuevo golpe. Los papeles del abogado de Isabella. Exigía no solo el divorcio, sino un reparto completo de los bienes, teniendo en cuenta todos los activos ocultos. «Esto es una locura», gritó por teléfono a su abogado. «Ella no puede quedarse con todo». «Sí puede, Dexter», respondió cansado el abogado. «Tiene todas las pruebas de tu fraude financiero, además del testimonio de la señorita O'Connor sobre cómo te gastaste el dinero que compartíamos en regalos y diversiones. En una situación así, es casi seguro que el tribunal se ponga de su parte». Se sirvió un whisky, su tercer trago de la noche. En el televisor del salón daban las noticias de la noche y volvían a hablar de él. Un famoso abogado es acusado de fraude financiero, escándalo en la alta sociedad, un triángulo amoroso e infracciones fiscales. Sonó el timbre. Un mensajero estaba en la puerta con un nuevo paquete de documentos, esta vez de Hacienda. Le exigían el pago de una multa de varios millones de dólares por las infracciones que había descubierto. Se sentó en su sillón favorito, el mismo en el que solía pasar las tardes con Isabella, hablando de planes para el futuro. Ahora no había futuro, solo las ruinas de lo que había construido durante tanto tiempo. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era su viejo amigo William.
Dexter, vi las noticias. Escucha, lo siento, pero no puedo prestarte el dinero. Mi mujer está en contra y, de todas formas, el banco no me deja transferir el dinero a cuentas congeladas. Uno a uno, todos sus Dave le dieron la espalda. Los mismos que hace una semana le llamaban genio del derecho y le invitaban a cenar, ahora no querían saber nada de él. A altas horas de la noche, se sienta en la oscuridad a mirar viejas fotografías. Aquí están él e Isabela de vacaciones en Italia, y aquí están en un baile benéfico, donde ella parecía tan feliz. ¿Cuándo se torció todo? ¿Cuándo decidió que podía engañar a todos a su alrededor y salirse con la suya? Por la mañana lo despertó una llamada de su agente inmobiliario. Señor Preston, me temo que tenemos un problema con la casa en los Hamptons, la SRA. Preston ha proporcionado documentos que confirman sus derechos exclusivos sobre la propiedad. ¿Qué? Eso es imposible. Esa casa está a nombre de la compañía. Ella proporcionó pruebas de que la empresa se creó con fondos comunes. Por ley, es propiedad conjunta. Tiró el teléfono sobre la cama y miró por la ventana. Incluso el tiempo parecía burlarse de él. El cielo encapotado y la lluvia ligera encajaban perfectamente con su estado de ánimo. En el espejo, vio su reflejo. Un traje arrugado, los ojos enrojecidos por la falta de sueño, el pelo gris que antes había teñido con tanto cuidado, una caja con sus efectos personales y una carta de dimisión ya le esperaban en la oficina. El guardia de seguridad le pidió educada pero firmemente que le entregara su pase. «Señor Preston», le llamó Lucy cuando se dirigía a la salida, «le ha llamado el Wall Street Journal. Quieren un comentario sobre las acusaciones». Se limitó a hacer un gesto con la mano. Su vida se había convertido en una pesadilla y todo era culpa suya. Por la noche, estaba sentado en un bar intentando ahogar sus problemas en alcohol cuando vio a Isabela en la pantalla del televisor. Estaba dando una entrevista a un canal local. Elegante, tranquila, segura de sí misma. «Solo quiero justicia», dice a la cámara. «Durante 20 años apoyé a mi marido. Le ayudé a construir su carrera. Y él se gastó nuestro dinero común en amantes e intentó dejarme sin nada». El camarero negó con la cabeza. «Es un mal caso, señor. Yo tampoco habría perdonado a esa señora». Dexter no contestó. ¿Qué podía decir? Ella tenía razón. Él lo había arruinado todo, con su avaricia, su egoísmo, su creencia de que podía engañar a todos. Cuando regresó a casa, encontró una nueva pila de documentos en la puerta, esta vez de la policía fiscal. Exigían que compareciera para ser interrogado la semana siguiente. Sentado en la oscuridad de su despacho, Dexter Preston se dio cuenta por fin de que se había acabado. El fin de su carrera, de su reputación, de su vida tal y como la conocía. Y lo peor era que no podía culpar a nadie más que a sí mismo. El teléfono sonó por última vez. Era su nuevo abogado. «Dexter, tengo malas noticias. La agencia tributaria ha pasado el caso a la fiscalía. Parece que están preparando cargos penales». Colgó el teléfono y miró la foto que había sobre la mesa. Él e Isabela el día de su boda, tan jóvenes, tan felices. ¿Quién iba a pensar que 20 años después todo acabaría así? Al otro lado de la ventana comenzaba un nuevo día, pero para Dexter Preston el sol ya se había puesto. Su imperio había caído y él había quedado entre los escombros, solo, sin dinero, sin amigos, sin futuro. Y en algún lugar de una casa en los Hamptons, Isabela regaba sus rosas, sabiendo que su venganza era completa. La mujer que creía débil y controladora era más fuerte que él. Maeve O'Connor nunca planeó enamorarse de Dexter Preston. Se suponía que no era más que otro juego, un hombre rico y casado, regalos caros, promesas de futuro. Pero algo salió mal. Ahora, sentada en su apartamento vacío de Madison Avenue, que pronto tendría que desalojar, intentaba averiguar en qué se había equivocado. Sonó el teléfono.
Era su agente inmobiliario. Señorita O'Connor, me temo que tenemos un problema con el contrato de arrendamiento. La SRA. Preston ha cancelado todos los pagos. Tiene que desalojar el apartamento antes de fin de mes. Maeve tiró el teléfono al sofá y se acercó a la ventana. Debajo de ella, la ciudad bullía, la gente se apresuraba a sus asuntos, ajena al drama que se estaba desarrollando en su vida. Hacía una semana, había sido la amante de uno de los abogados más poderosos de la ciudad y ahora lo estaba perdiendo todo. El timbre interrumpió sus pensamientos. Un mensajero estaba en la puerta con un paquete de documentos, una citación. Isabella Preston la había citado como testigo en un caso de divorcio. Estimada señorita O'Connor, leyó el documento oficial. Por la presente se la cita a declarar sobre la naturaleza de su relación con el señor Dexter Preston. Maeve se sentó en el sofá, sosteniendo los papeles con manos temblorosas. Recordó la noche en que todo había empezado a desmoronarse, cómo Isabella le había revelado con calma la verdad sobre Dexter, sobre sus amoríos pasados, sobre el fondo fiduciario vacío. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Dexter. Maeve, cariño, tenemos que hablar. Te lo explicaré todo. ¿Explicar qué? Su voz temblaba de rabia. ¿Cómo me has mentido? ¿Cómo me prometiste un futuro cuando sabías que era una farsa? No es una farsa. Te quiero de verdad. Es solo que es complicado. ¿Complicado? Rió amargamente. No, Dexter, es muy sencillo. Eres un mentiroso. Y yo fui tan estúpida como para creerte. Colgó el teléfono y se dirigió a su armario. Vestidos de diseño, zapatos, bolsos, todos eran regalos suyos. Ahora cada cosa parecía envenenada, un recordatorio de su ingenuidad. Sonó el timbre. Esta vez era la propia Isabella Preston. ¿Puedo pasar?, preguntó con calma. Tenemos que hablar. Maeve se hizo a un lado y la dejó entrar en el apartamento. Isabella estaba impecable, traje elegante, pelo perfecto, mirada tranquila y segura. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Maeve, tratando de mantener la calma. Quiero ofrecerte un trato. Isabella se sentó en su silla. Tu testimonio honesto ante el tribunal a cambio de, digamos, una compensación. ¿Compensación? Sí. Sé que estás perdiendo este apartamento. Sé que estás endeudada. Dexter dejó de pagar tus tarjetas de crédito. Puedo ayudarte. Maeve sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Por qué haces esto? Debes de odiarme. ¿Odiarme? Isabella negó con la cabeza. No, señorita O'Connor. Usted es tan víctima de sus manipulaciones como yo. Es solo que yo llevo 20 años ciega y usted solo unos meses. Aquella noche hablaron largo rato. Maeve se lo contó todo. Cómo conoció a Dexter. Cómo la encandiló con sus atenciones y promesas. Cómo la fue arrastrando poco a poco a sus mentiras. Dijo que no le entendías, sollozó Maeve. Que estabas demasiado ocupada con tu obra de caridad. Que vuestro matrimonio hacía tiempo que se había convertido en una formalidad. Un clásico del género. Sonrió Isabella con tristeza. Solía decir lo mismo a todas sus amantes. Al día siguiente, Maeve se reunió con su abogado. Decidió aceptar la oferta de Isabella de testificar honestamente a cambio de ayuda con la vivienda y las finanzas. ¿Estás segura?, le preguntó el abogado. Esto podría arruinar tu reputación. Mi reputación ya está arruinada, respondió ella con amargura. Al menos así haré algo bien. Empezó a preparar su testimonio, cada encuentro, cada regalo, cada promesa. Todo lo que antes le había parecido romántico ahora le parecía patético y sucio. Dexter siguió llamando y escribiendo. Sus mensajes eran cada vez más desesperados. Maeve, por favor no hagas esto. Todavía te quiero. Podemos empezar de nuevo. Solo dame una oportunidad. Mi vida no tiene sentido sin ti. Ella no respondió. Cada palabra que él decía ahora parecía veneno, cada promesa otra mentira.
Una noche apareció en su puerta, borracho y desaliñado, tan distinto del abogado de éxito y seguro de sí mismo que había sido una semana antes. «Maeve, abre», gritó en el pasillo. «Te lo explicaré todo». Llamó a seguridad. Mientras veía cómo lo escoltaban fuera de la casa, sintió una extraña mezcla de lástima y alivio. Al día siguiente prestó su primer testimonio oficial. Sentada frente a los abogados, lo contó todo: el comienzo de su relación, los regalos, las transacciones financieras. «Creó un fondo fiduciario a mi nombre», dijo, mirando directamente a los ojos del abogado de Isabella. «Prometió que tenía $2 millones, pero era mentira. El fondo estaba vacío». Su testimonio causó sensación. Los periódicos se hicieron eco de la historia. La joven amante de un famoso abogado revela la verdad sobre su relación. Dexter intentó vengarse. Envió fotos de la joven a varios tabloides, insinuando su dudoso pasado. Pero Isabella estaba preparada. «No te preocupes», le dijo a Maeve. «Vamos a presentar una contrademanda por difamación. Ya no tiene poder sobre nosotros». Pasaron los días. Maeve empaquetó poco a poco sus cosas, preparándose para abandonar el lujoso apartamento. Cada vestido de diseño, cada joya cara le parecían ahora una carga. Una tarde se encontró con su vecina en el ascensor, una elegante mujer de mediana edad que siempre la había saludado antes. «He leído sobre usted en los periódicos», le dijo. «Es usted muy valiente». «¿Valiente?», se sorprendió Maeve. Era estúpida e ingenua. «No», dijo la mujer. «Has encontrado la fuerza para decir la verdad. Eso requiere valor». Estas palabras la hicieron pensar. Quizás había algo de verdad en ello. Quizás su testimonio ayudaría a otras mujeres a no caer en la misma trampa. Empezó a escribir un diario en el que anotaba todo lo que le pasaba, sus sentimientos y pensamientos. Quizá algún día se convierta en un libro, una historia sobre lo fácil que es creer una bella mentira y lo difícil que es encontrar la fuerza para admitir la verdad. Isabella cumplió su palabra. La ayudó a encontrar un nuevo apartamento, menos lujoso pero acogedor. La ayudó a hacer frente a sus deudas y préstamos. «¿Por qué haces esto?», le preguntó una vez Maeve. «Porque sé lo que es ser engañada por Dexter Preston», respondió Isabella. «Y sé lo importante que es contar con apoyo cuando tu mundo se desmorona». Poco a poco, Maeve empezó a rehacer su vida. Encontró un nuevo trabajo, esta vez honesto, sin dobles intenciones. Empezó a ver a un terapeuta, tratando de entender por qué había creído tan fácilmente las mentiras de Dexter. Y él continuó cayendo. Después de su testimonio, su situación empeoró aún más. Sus socios en la firma finalmente le dieron la espalda y sus clientes dejaron de confiar en él. Un día, ella recibió un último mensaje de él. «Me has arruinado la vida. Espero que seas feliz». Ya no le interesaban sus acusaciones y manipulaciones. Por fin era libre de su poder, de sus mentiras, de las ilusiones que él había creado. Sentada en su nuevo apartamento, mucho más modesto que el anterior, Maeve se sintió extrañamente aliviada. Sí, había perdido su vida lujosa, sus regalos caros, su condición de amante de un abogado de éxito, pero, a cambio, había ganado algo más importante: su dignidad y la verdad. Y en algún lugar de la ciudad, Isabella Preston se preparaba para asestar el golpe definitivo a su ex marido, y esta vez tenía todas las cartas en la mano, incluido el testimonio sincero de una mujer que por fin había encontrado el valor para decir la verdad. El día de la última vista judicial era sombrío. Pesadas nubes se cernían sobre la ciudad, como presagiando el dramático desenlace de esta historia. Isabella se levantó temprano. Llevaba mucho tiempo preparándose para ese día y ahora se sentía extrañamente tranquila. La sala estaba abarrotada. El caso Preston no solo había atraído la atención de la prensa local, sino que varias publicaciones nacionales habían enviado a sus periodistas.
La historia de un abogado de éxito que lo perdió todo a causa de su propia codicia y traición era demasiado convincente para ignorarla. Dexter fue el último en entrar en la sala. Había adelgazado mucho. Su traje antes inmaculado ahora parecía arrugado, y sus ojos tenían una expresión atormentada. Intentó no mirar a Isabela, que estaba sentada recta y tranquila, como una reina en un trono. «Pónganse en pie, se abre la sesión», anunció el alguacil. La juez Margaret Holder era conocida por su inflexibilidad en los casos de divorcio. Había estudiado detenidamente todos los expedientes y estaba lista para tomar una decisión. «Antes de empezar», dijo la juez, «quiero escuchar la última prueba. Señorita O'Connor, por favor». Maeve se acercó al estrado. Su aspecto era diferente. Un sencillo traje de negocios en lugar de caros vestidos de diseño, maquillaje mínimo, postura erguida. Ya no era una amante mantenida, sino una mujer que había encontrado la fuerza para decir la verdad. «Todo lo que le he dicho antes es cierto», empezó con voz firme. «El señor Preston no solo engañó a su esposa, creó todo un sistema de mentiras y manipulación. Utilizó fondos corporativos para financiar nuestra aventura, creó empresas fantasma para ocultar activos». Dexter intentó interrumpirla. «Su señoría, esto es una calumnia. Solo se está vengando de mí. Señor Preston», dijo el juez con severidad, «una palabra más y le declararé culpable de desacato al tribunal». Maeve continuó su testimonio, describiendo en detalle todo el fraude financiero de Dexter. Cada palabra que decía estaba respaldada por documentos que Isabela había reunido. La siguió un experto financiero que auditó todas las empresas de Dexter. La cantidad total de activos ocultos es de unos $10 millones. Estos fondos fueron retirados a través de una red de empresas fantasma para evitar su reparto en un posible divorcio. El juez tomó cuidadosas notas. Una vez escuchadas todas las pruebas, levantó la sesión para tomar una decisión. En el pasillo del juzgado, Isabela permanecía junto a la ventana, observando la lluvia. Eleanor Morris, su abogada, se acercó a ella. «Todo va perfectamente. Con estas pruebas, el juez Holder nos dará la razón». Isabela asintió. «Sabes, Eleanor, no me siento feliz, solo alivio, como si por fin me librara de una pesada carga». Dexter estaba sentado al otro lado del pasillo, rodeado de sus abogados. Discutían algo acaloradamente, pero se notaba en sus caras que sabían que la batalla estaba perdida. Cuando se reanudó la sesión, el juez Holder parecía severo y decidido. Habiendo considerado todos los expedientes, escuchado los testimonios y examinado los documentos, el tribunal llega a la siguiente decisión. La sala quedó en silencio. Todos los presentes se quedaron paralizados, esperando el veredicto. En primer lugar, sobre la división de bienes. Teniendo en cuenta los hechos probados de ocultación de bienes y fraude financiero por parte del señor Preston, el tribunal decide transferir todos los bienes comunes a la SRA, Preston. Esto incluye casas en la ciudad y en los Hamptons, todas las cuentas bancarias, acciones y otros activos. Dexter se estremeció, pero guardó silencio. En segundo lugar, continuó el juez, el tribunal invalidará todas las transacciones realizadas por el señor Preston a través de empresas fantasma durante los últimos 3 años. Todos estos activos deben ser devueltos a la comunidad de bienes y transferidos a la señora Preston. Uno de los abogados de Dexter intentó objetar. «Señoría, es una decisión demasiado dura. Es una decisión justa», le interrumpió el juez. El señor Preston intentó deliberada y metódicamente privar a su esposa de la parte que le correspondía de la propiedad. Además, utilizó ardides ilegales para ocultar ingresos y evadir impuestos. El juez hizo una pausa y continuó. «Y una última cosa. Voy a enviar copias de todos los expedientes a la Fiscalía para que investigue posibles delitos penales del señor Preston». La sala empezó a agitarse.
Los periodistas tomaban notas rápidamente, los fotógrafos hacían clic con sus cámaras, intentando captar la reacción de Dexter ante el veredicto. «Se levanta la sesión», anunció el juez, golpeando el martillo. Cuando todos empezaron a abandonar la sala, Dexter se abalanzó hacia Isabella. «¿Estás satisfecha? ¡Me has destruido!». Los guardias reaccionaron de inmediato, pero Isabella levantó la mano para detenerlos. «No, Dexter. Te has destruido a ti mismo, con tu avaricia, tu traición, tu creencia de que podías engañar a todo el mundo». Se dio la vuelta y se dirigió a la salida, dejándole de pie en medio de la sala, destrozado, humillado y habiéndolo perdido todo. Los periodistas la esperaban en la escalinata del tribunal. «S.R.A. Preston, ¿cómo se siente después de ganar? ¿Qué piensa hacer con los bienes que ha ganado? ¿Se siente satisfecha con la venganza?». Ella respondió con calma: «Esto no es venganza, es justicia. Y ahora solo quiero empezar una nueva vida». En su casa de los Hamptons se sentó largo rato en su jardín. Las rosas que había plantado 20 años atrás seguían floreciendo, llenando el aire de un dulce aroma. Sonó el teléfono. Era Maeve. «Vi las noticias. Habéis ganado». «Hemos ganado», respondió Isabella. «Tu testimonio fue decisivo. ¿Qué va a hacer de él ahora?». «No lo sé», respondió Isabella con sinceridad. «Pero ya no es nuestro problema». Los días siguientes trajeron más noticias. Hacienda había iniciado una investigación a gran escala sobre las actividades de Dexter. Sus antiguos socios del bufete presentaron una demanda por daños y perjuicios. Los bancos exigieron la devolución de los préstamos. Y entonces llegó la noticia que puso el punto final a esta historia. La fiscalía acusaba a Dexter de fraude fiscal y financiero. Isabella vio las noticias en la televisión. Sacaban a Dexter esposado de su apartamento. Intentó ocultar su rostro a las cámaras, pero era demasiado tarde. El mundo entero lo vio caer. Esa noche, ella sacó su álbum de boda. Las caras jóvenes y felices de las fotos ahora le parecían extrañas. ¿Quiénes eran esas personas? Una chica ingenua que creía en el amor eterno y un abogado ambicioso que probablemente ya estaba planeando sus maquinaciones. Cerró el álbum y se acercó a la ventana. Afuera comenzaba un nuevo día. El sol se elevaba lentamente sobre el horizonte, pintando el cielo de delicados tonos rosados. «Se acabó», pensó. «Por fin se acabó». En su bolso había un sobre de su abogado, los papeles definitivos del divorcio firmados por el juez, 20 años de matrimonio reducidos a unas cuantas hojas de texto legal, pero no se sintió triste, solo alivio y libertad. Por fin era libre, de mentiras, de traiciones, de ilusiones. Le esperaba una nueva vida, y esta vez la viviría a su manera. Sonó el teléfono. Era su amiga Olivia. «He visto las noticias. ¿Qué tal estás?». «Bien», respondió Isabella, y por primera vez en mucho tiempo era verdad. «Muy bien». Salió al jardín y empezó a podar las rosas. La vida seguía y ahora era solo suya. Pasó un año después de aquellos dramáticos acontecimientos. Isabella estaba sentada en la terraza de su casa de los Hamptons, disfrutando de su café matutino y hojeando el periódico. Había una pequeña nota en la primera página. El ex abogado Dexter Preston, condenado a 5 años de cárcel por fraude fiscal. Dejó el periódico y miró su jardín. Las rosas florecían con especial exuberancia este año, como si celebraran su libertad. Durante este año se había replanteado y cambiado muchas cosas en su vida. Lo primero que hizo después del divorcio fue crear un fondo para ayudar a las mujeres que habían sufrido violencia doméstica y fraude financiero por parte de sus maridos. Invirtió parte del dinero que recibió tras el divorcio en esta causa. «Señora Preston, quiero decir, perdón, señorita White». Su ayudante Laura apareció en la terraza con una carpeta de documentos. «Tiene una reunión con el Consejo de Administración de la Fundación dentro de 1 hora». Isabella sonrió. Tras su divorcio,
Había recuperado su apellido de soltera como primer paso hacia una nueva identidad. Gracias, Laura. Y como te he dicho, llámame Isabela. El consejo de administración ya se había reunido en la sala de conferencias de la fundación. Entre ellos estaba Maeve. Después de todo lo que había pasado, se convirtió en una de las voluntarias más activas de la fundación, ayudando a otras mujeres a no caer en la misma trampa en la que ella había caído una vez. Este año hemos ayudado a 73 mujeres, informó Isabela. Les hemos proporcionado apoyo jurídico, asesoramiento financiero y ayuda psicológica, pero esto es solo el principio. Tras la reunión, Maeve se acercó a ella. Nunca pensé que mi mayor error me llevaría a algo tan importante. Isabela la abrazó. A veces, los momentos más oscuros de nuestras vidas nos conducen a la luz. Por la noche, se encontró con Eleanor Morris, que había pasado de abogada a amiga íntima. ¿Has oído las noticias sobre Dexter?, preguntó Eleanor mientras estaban sentadas en un restaurante. Sí, asintió Isabela. Sabes, no me siento feliz ni triste, solo alivio, como si por fin pudiera olvidarlo todo y seguir adelante. ¿Y a dónde vas tú? Isabela sonrió. Sabes, finalmente empecé a escribir el libro que siempre soñé, sobre mujeres que han encontrado la fuerza para empezar de nuevo. Empezó a escribir de verdad. Todas las noches se sentaba en su biblioteca a verter historias, suyas y de otras mujeres, que habían pasado por la traición y la humillación, pero habían encontrado la fuerza para renacer. Aparecieron en su vida nuevos amigos, nuevos intereses, nuevas metas. Ya no era solo la esposa de un abogado de éxito, ahora era Isabela White, una mujer que ayuda a los demás a encontrar su camino. A veces recibía cartas de Dexter que desde la cárcel intentaba disculparse o culparla de su caída. Ella no contestaba. Este capítulo de su vida se cerró para siempre. Una tarde estaba sentada en su jardín mirando la puesta de sol. A su lado estaba el manuscrito de su libro casi terminado. A veces hay que perderlo todo para encontrarse a uno mismo, decía la primera página. Esta no es una historia de venganza, sino de renacimiento. Trata de cómo algo nuevo y hermoso puede surgir de las cenizas de una vida destruida. Dejó el manuscrito y miró al cielo. Las estrellas empezaron a aparecer una a una, recordándole que incluso después de la noche más oscura, amanece un nuevo día. Sonó el teléfono. Era Olivia. ¿Has visto las noticias de hoy? Sí, respondió Isabela. Pero, ¿sabes qué? Ya no importa. Por fin soy libre, no solo de él, sino del pasado. Y era cierto. Ya no era una víctima, ni una ex mujer vengativa. Era simplemente una mujer que había encontrado su camino y ahora ayudaba a otros a encontrar el suyo. Nuevas rosas florecían en su jardín, nuevas oportunidades surgían en su vida y la paz llegaba por fin a su corazón. Era un verdadero nuevo comienzo, no el que había soñado 20 años atrás cuando se casó, sino uno mucho mejor, porque era un nuevo comienzo que ella misma había creado. La vida continúa, pensó, aspirando el aroma de sus rosas, y ahora solo me pertenece a mí.